Ok, bueno estar reunidos hoy. Am, Vamos a orar y después empezaremos. Dios Padre, venimos ante tu presencia, te damos gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Gracias por ese momento en que podemos reunirnos, leer tu palabra. Te rogamos, Dios, que hagas que tu palabra sea viva y poderosa en nuestro corazón en ese tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, como pueden ver en la pantalla, a lo mejor, hoy vamos a empezar una nueva serie. Vamos a pasar un tiempo estudiando los salmos durante las próximas semanas. Y no se preocupen, yo sé que los salmos es un libro enorme, 150 capítulos, entre ellos el capítulo más grande, más largo de toda la Biblia. No va a ser un estudio verso por verso, ni siquiera veremos todos los capítulos. Lo que vamos a hacer es vamos a ver las diferentes categorías, los diferentes temas grandes, porque los salmos por lo general se dividen entre varios grupos de temas grandes. Veremos esos temas en las próximas semanas. Hoy lo que quiero que veamos al empezar es lo que necesitamos saber para que ese estudio tenga sentido, para que lo que estudiemos en los salmos tenga sentido para nosotros y para que la podamos entrar y absorber la palabra de Dios. Y de paso, quiero que veamos algo que yo creo que va a tener provecho para nuestra vida ahora. Para empezar, ¿qué es lo que tenemos que saber de los salmos? ¿Qué son los salmos? Parecen, se ha leído los salmos antes, parecen ser más poema que historia, que enseñanza, más poema que enseñanza. Si compara los salmos con la enseñanza, por ejemplo, del apóstol Pablo, muy diferente. Los salmos... Leemos los salmos, por ejemplo, el Salmo 23 o el Salmo 91 en momentos de necesidad. Lo repetimos cuando queremos sentir consuelo de Dios. ¿Qué son los salmos? Los salmos son himnos, son cantos, muchos son escritos por el rey David. Por eso muchas veces cuando hablamos de los salmos decimos como David dijo en los salmos, que a veces es cierto y en otros casos son otros que lo escribieron, pero son himnos, son cantos, son poemas que el pueblo de Dios cantaba a Dios. Fue antes el himnario del pueblo de Dios. Ese era el himnario. Ellos cantaban los salmos a Dios. Son cantos inspirados por Dios, o sea, es la palabra de Dios, inspirada por Dios, para que su pueblo lo cante a Él en adoración. Son canciones y como sabemos que con la música, con la alabanza, con las canciones, los himnos, las canciones expresan una conexión emocional y en el caso de los salmos expresan una conexión emocional de corazón con Dios y también expresan una búsqueda de esta conexión en momentos cuando no hay. Y nosotros hoy día no tenemos las melodías que cantaban antes, no salen en el himnario, en la Biblia con la música. No sabemos cómo la cantaban algunas veces nosotros hemos puesto melodías a los salmos. La mayoría no las cantamos, solo las leemos. Y leerlos es como leer un diario de cómo es buscar estar cerca de Dios. En los salmos vemos cómo debemos relacionarnos con Dios. Es interesante estudiar los salmos y yo creo que será interesante estudiar los salmos porque en la iglesia, yo no solo digo los domingos, en general, cuando uno entra en el cristianismo, cuando buscamos a Dios, tendemos a coleccionar información y aprendemos muchos hechos, muchas historias, estudiamos ideas y teorías y doctrinas, teología, conseguimos conocimientos mentales, creemos así una conexión mental, cerebral con Dios y los conocimientos son sumamente valorables para conocer a Dios de verdad, para poder servirlo y adorarlo en espíritu y en verdad. Tenemos que saber de Él, tenemos que tener buena doctrina, pero también muchas veces anhelamos una conexión de corazón, no solo saber de Él, sino estar conectado con Dios. Hay parte de nosotros que anhela una conexión más profunda, una conexión de corazón, de sentir por dentro su amor y su cuidado, su aprobación, su presencia con nosotros. Al fondo sabemos que
que puede haber algo más holístico, más completo que solo conocimiento y creencias. No es menos que creer sana doctrina y amar a Dios con toda nuestra mente, sino es una clase de relación que puede consumir toda nuestra vida, todo nuestro ser, lo que pensamos y lo que sentimos, ser transformados desde adentro. Hay un salmo, uno de los salmos que veremos hoy, que expresa esa necesidad, ese anhelo, ese deseo de estar cerca de Dios. El Salmo 63, verso 1, dice así: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Ahí vemos, ese es el deseo profundo de nuestro corazón. No lo sentimos siempre, ni tú ni yo, pero a veces sí, sentimos lo mismo. Y al leer esas palabras, despierta en nosotros el mismo deseo, sentimos el anhelo de estar cerca de Dios, de experimentar su presencia, de verlo, de tener una conexión profunda de corazón con el ser que nos hizo para eso, para estar cerca de Él, para conocerlo. Y los salmos nos encuentran allí, en esa necesidad, y nos ayudan. Y qué mejor para conectar nuestro corazón con Dios que alabanzas, que son poemas y música. Producían emociones profundas en los que los cantaban antes. Mira la expresión de Rey David otra vez en el verso 3 de Salmo 63. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grasa está saciada mi alma. Y con labios jubilosos te alaba mi boca. ¿Ves la adoración espontánea de un corazón abrumado por la bondad de Dios? Estaba profundamente afectado por Dios, y los salmos son una expresión de esa relación con Dios. Y hoy día los mismos salmos nos pueden guiar hacia lo mismo, hacia una conexión profunda con Dios al nivel de nuestro corazón, mente y también de nuestro corazón. Entonces, en esa serie vamos a aprender en los salmos cómo relacionarnos con Dios, por ver cómo su pueblo se relacionaba con Él antes al nivel de su corazón. Ahora, los salmos nos van a invitar, y veremos cada semana, nos van a invitar a vivir más y más cerca de Dios. Pero hay cierta tensión entre la vida que nosotros vivimos y esa conexión con Dios, porque nosotros vivimos en un mundo físico. Eso sabemos, todo lo vemos y lo podemos tocar y sentimos y experimentamos el mundo a través de nuestros sentidos. Un mundo físico en el cual hay muchas demandas y tenemos poco tiempo. Siempre estamos ocupados con actividades o con entretenimiento o con preocupaciones o con pantallas. Nunca estamos desocupados. Y vivir cerca de Dios es un llamado a vivir en otro mundo espiritual, mientras a la vez vivimos con todo lo que ocupa nuestra atención en lo físico, en esta vida. Y es difícil. Quizás imposible hacer eso. Yo creo que por eso fácilmente agarramos el hábito de apartar momentos para Dios. Por ejemplo, domingos cuando nos congregamos o tener un devocional en la mañana antes de empezar el día. Y esas son dos actividades que son fundamentales para buscar a Dios. Deben ser parte de nuestra rutina regular. Tener tiempo con Dios en la mañana, reunirnos cada semana con nuestros hermanos. El problema es cuando solo estamos con Dios en algunos pocos momentos apartados, en vez de vivir todo el tiempo en los dos mundos, buscar a Dios mientras vivimos la vida, con todo lo que pasa, con las necesidades que tenemos, con todo lo que nos consume aquí. Para hacer eso, para vivir nuestra vida terrenal cerca de Dios, siempre tenemos que aprender a relacionarnos con Dios, a llevarnos con Dios durante la vida, a pasar más tiempo con Él mientras vivimos la vida normal, mientras trabajamos y arreglamos la casa y salimos con los amigos y llevamos los hijos a sus prácticas y nos relajamos a final del día. Y los salmos
nos pueden enseñar precisamente eso. Los salmos demuestran cómo perseguir esa conexión con Dios de corazón siempre durante nuestra vida. Y la idea grande que veremos hoy, que veremos que en todos los salmos es esa. Nosotros podemos aprender cómo vivir más y más cerca de Dios. Podemos aprender, si deseamos, si queremos, podemos aprender a vivir más y más cerca de Dios. Seguimos en el Salmo 63, verso 6. Ahí vemos un ejemplo de eso. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Se siente que el rey David había, en ese momento de su vida, había aprendido eso, había aprendido a vivir cerca de Dios durante su vida, aún en los momentos, ve en el texto, cuando hubiera estado dormido, él estaba en comunión con Dios. Su alabanza llenaba su boca, su presencia siempre lo acompañaba, su poder lo sostenía, su vida estaba completo en Dios. Y nosotros podemos obtener lo mismo también en nuestra vida. Podemos llegar al punto en nuestra vida que podemos leer lo que acabamos de leer que dijo David y podemos decir, sí, así es conmigo también. Realizar eso, llegar a ese punto, intentar llegar ahí, es nuestra tarea en esta serie, a leer, a estudiar los salmos, que Dios llegue a ser más y más real para nosotros en nuestra vida diaria. Al leerlos, vamos a aprender cómo conversar con Dios, cómo hablar con Dios. Vamos a ver los temas de nuestra interacción con Él y cómo hablar de cada uno de esos temas. Vamos a aprender cómo expresarnos a Dios en diferentes momentos, en diferentes estados de ánimo, con diferentes emociones. No solo cuando estamos bien los domingos, sino cuando estamos abrumados los miércoles y sentimos que el mundo se nos viene encima. Aprenderemos cómo vivir como pueblo de Dios en una relación íntima y cercana con nuestro Creador, cómo vivir como hijos de Dios, con nuestro Padre. Aprenderemos a llevarnos con Dios constantemente y siempre estar en su presencia, conscientes de Él. Eso será nuestra meta en las semanas que vienen. Ahora, hoy, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra aplicación hoy? Mira otra vez el Salmo 63, verso 1, otra vez. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Ese texto es un testimonio de David y también extiende una invitación a nosotros, una invitación a dedicarnos, a buscar más cercanía con Dios en nuestra vida. Y mire, para ti, si todavía no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, ese texto es una invitación a buscar a Dios en la salvación. En ese momento te encuentras separado de Dios por tu rebeldía contra Él, igual que todos los demás. En Isaías 59, verso 2, mira cómo describe esa situación. Dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. No obstante, Él ha extendido su mano hacia ti por medio de Cristo y por su muerte en la cruz. Y tú puedes acercarte a Él, como hizo el rey David. Tú puedes acercarte a Dios. Para hacerlo tienes que entregarte a Jesús como tu Señor y tu Salvador en el momento de arrepentirte, bautizarte. Y en ese momento Dios llega a ser tu Padre y su Espíritu te llena y estarás cerca de Dios y podrás acercarte cada vez más durante todo el resto de tu vida. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero eso, quiero acercarme a Dios, que llegue a ser mi Padre, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y puedes bautizarte. Y ahora, para los que somos cristianos, ese mismo texto es una invitación para nosotros también. Es una invitación a buscar más cercanía con Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, por su Espíritu, por su palabra, más cercanía por la oración, más cercanía por la adoración, más cercanía por el ayuno. Y la pregunta para nosotros en esta semana es esta, para que sea algo concreto para todos. ¿Qué puedes hacer en esta semana
para buscar más cercanía con Dios. Tal vez para ti es empezar tu vida con un devocional. O tal vez para ti es hablar más con Dios durante el día. O tal vez para ti la respuesta sería empezar a cantar con Dios cada vez que te encuentres en cierto lugar, cada vez que estás en tu carro, cada vez que entres en la cocina, empiezas a cantar a Dios. ¿Qué puedes hacer tú en esta semana para buscar más cercanía con Dios? Y ahora nos toca hacer mi pregunta favorita. La pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver esas canciones, el himnario del Antiguo Testamento con el Evangelio de Cristo? Específicamente, ¿qué tiene que ver con su gran tema de relacionarse con Dios, de vivir cerca de Dios con el Evangelio de Jesús? Todo. Tiene que ver todo con el Evangelio, porque el Dios a quien buscamos acercarnos se acercó a nosotros primero. Él vino a la tierra que Él había creado. En la cruz sufrió el castigo que su creación merecía sufrir, a preparar nuestros corazones para tomar la Santa Cena. Lea conmigo Juan capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todo eso hizo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él y llegar a ser sus hijos y vivir cada momento de nuestra vida con su Espíritu en nosotros, para poder estar en su presencia, adorar su gloria ahora y por toda la eternidad. Nosotros podemos aprender a acercarnos a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Y por eso en ese momento a tomar pan y jugo, a recordar con ellos su cuerpo y su sangre, ese es un gran momento de cercanía con Dios. En ese momento recordamos y agradecemos y celebramos lo que hizo nuestro Salvador para acercarnos a Él. Vamos a orar. Dios Padre, damos gracias, Dios, por todo lo que nos das. Y en ese momento te damos gracias por Cristo. Gracias por Jesús. Gracias que Él vino a buscarnos. Que tú viniste a buscar nosotros, personas que nos habíamos rebelado contra ti. Nos habíamos alejado de ti y nos viniste a buscar, nos viniste a rescatar. Y ahora nosotros podemos vivir nuestra vida buscándote, acercándonos cada vez más, cada día más a ti y vivir en tu presencia. Gracias por Cristo. En su nombre oramos. Amén.